Ya, todos la tienen. Ya, voy a enviar la Constitución por este medio. Voy a enviarte dos documentos. Uno, la Constitución Política, y dos, una imagen. Ya, no escriban, por favor, para poder Ya, listo. No te olvides que todos tenemos que trabajar con la Constitución. ¿Ya? Necesitamos trabajar con la Constitución. Listo. Listo. Ya, ¿ahora está? ¿Sí? ¿Correcto? Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. Necesito alumnos que quisieran mencionar, hablar, tomar la palabra, activar su micro. Yo sé que hay varios que les gusta participar. A ver, alguien por ahí. Gabriel, ¿quién más? ¿Alguna señorita también? ¿Alguna señorita? Vamos a leer artículos de la Constitución, nada más. Vamos a leer artículos de la Constitución. Un segundo, voy a poner la medida de seguridad. Espérate. Siempre es recontra bueno poner la medida de seguridad. Ya está. Bien, entonces, ¿alguien quiere participar ahí? Sí, profesor, yo. A ver. Primero, acuérdate que nosotros tenemos la Constitución Política como la norma jurídica más importante de todas. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene a tratar la educación cívica? ¿Qué viene a desarrollar lo que es la educación cívica? La educación cívica viene a ser una disciplina que estudia la conducta del ser humano en sociedad frente a las normas e instituciones del Estado. Repito, es una disciplina que estudia la conducta del ser humano en sociedad frente a las normas e instituciones del Estado. No es una ciencia, que habíamos dicho sobre lo que es una disciplina, que era un conjunto de ¿qué? De conocimientos, ¿no? Un conjunto de conocimientos. Entonces, en este caso no hay problema que resolver ni métodos científicos que estudiar o desarrollar, no hay eso, así que estamos tranquilos por ese lado. ¿En qué consiste la educación cívica? ¿Te acuerdas que habíamos mencionado? En la enseñanza de qué. ¿Qué cosas teníamos que desarrollar en educación cívica? Eran los derechos humanos y ¿qué más? Nada más. ¿Te acuerdas? No. La enseñanza del uso de la Constitución. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Como postulantes a admisión, necesitamos eso. Correcto. Ahora, vamos a hacerle caso a Roycer. Imagínate, Roycer, tú eres director de un colegio y te dicen que en el certificado de estudios tiene que ir la nota de formación ciudadana y educación cívica. Pero no consigues profesor, Roycer. No hay profesor de educación cívica. Claro. ¿Qué harías tú como director de ese colegio que ya empezaron las clases el día lunes? Entonces, tú dirás, bueno, educación cívica, ¿qué cosa es? ¿Qué viene a ser la educación cívica? ¿Ya? Ahora, a ver, mucho eco me dice Nicole. Ahora, Nicole, ahora a ver, voy a cambiar ahí.
¿Cómo estamos ahí? Ahora, Nicole, dime. Ya. Entonces, como director, ¿qué harías? Ya las clases empezaron el día lunes. Entonces, ¿qué harías? Bueno, le dices a algún profesor que tengas ahí que les enseñe pues normas, valores, tal vez que los haga marchar, ¿sí o no? A ver, ¿podrías responder así como dices, menos seco, podrían responder? Ya, Sí, entonces lamentablemente hemos tenido miles de alumnos y yo pues en esos 25 años he conocido miles de alumnos que lamentablemente han sido estafados en sus colegios particulares. Y obviamente que en los colegios nacionales también. ¿Por qué? Porque les han enseñado de todo menos que menos cívica. ¿Me entiendes? Se enseñaron a marchar y todo. Profe, pero en sí, ¿qué es la educación cívica? Pero, hijo, te estoy mostrando que esto es la educación cívica. Entonces, tan es así, chicos, que tú le preguntas a un alumnito sobre sus derechos y él no tiene noción sobre en qué documento están sus derechos. Es más, apuéstale 5 soles si te logra responder esta pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos para defender tus derechos? ¿Cuáles son esos mecanismos? Y muchos de ellos no te van a saber responder. Entonces, cuando... A ver, Fiorella, dime. Fiorella, dime. Génesis, no entiendo. Ah, ya. Listo. Chicos, antes de encender su micro, tienen que decirme para poder yo controlar esto, porque si no... Te cuento. Lloré. Mira, ¿ves? Estaba ganando desde primero. Vamos a tener que sacarlo para jugar. Trabajo en Ese es el Estados problema Unidos. cuando les doy la potestad de tener el micro, chicos. Pero no se preocupen, ya está. Ya, aquel que quiere contribuir por audio, ya, me solicita, ¿ya? No, ya no te preocupes, Stephanie. Están bloqueados todos, ya no pueden prender su micro. Bien, entonces, como decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de educación cívica, viene a ser la enseñanza de estos mecanismos, la enseñanza de estas capacidades que tiene el ser humano. Ahora, vamos por acá. ¿Qué nos dice el artículo 14? El artículo 14 da la obligatoriedad de la enseñanza del curso. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte, ¿no? Todo lo que te preparaste en el colegio. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Pero en este caso, mira, en la parte de aquí abajo, ya vendría a ser esto de acá que está en la Constitución, la parte obligatoria dentro de tu aprendizaje. Si lo dice la norma jurídica más importante, se supone que esto es obligatorio. A ver, ¿qué dice? La formación ética y cívica, claro, ética empiezas con
cívica para los niños en primaria. Por eso es que en primaria empiezas enseñando los valores y los antivalores. Claro, entonces haces un refuerzo de lo que los padres te enseñan, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces por eso empiezas así, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. Entonces por eso es que educación cívica no es un curso que un día pues dijeron, caramba, ¿con qué completamos la pregunta de examen de admisión? No sé, pues no sé, ¿qué hay por ahí? Bueno, tenemos arte, tenemos educación física, no pues. Entonces por eso, ¿no? Se hizo eso de la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución y los derechos humanos. En todo proceso educativo civil o militar, ¿qué significa eso? Que aquellos que postulan a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional, ese es un curso obligatorio. Pregúntale, no sé, o tal vez hay algún alumno que me está escuchando que ha intentado postular a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. Educación cívica es un curso matriz. En alguna oportunidad, creo que hace unos 15 años atrás, me tocó la oportunidad de enseñar a un grupo que iba a la policía. Muy interesante los chicos porque bien portados, no bien callados, obedeciendo. Pero lo principal que ellos sabían cuando iban a tener cívica, antes de presentarme yo, cuando le dije, muchachos, tienen que tener la Constitución, ¿qué crees? Que sacaron la Constitución. Que ya la tenían. Ya la tenían. Parece que algún oficial les dijo, ya ustedes ya tienen que tener la Constitución política y estar leyéndola como manual de coquito, ¿no? Entonces, dentro de ese examen de conocimientos, mi estimado Farid, está el curso de educación cívica. ¿Me entiende, Farid? ¿Confirma? ¿Has estado ahí? Bien. La educación religiosa, bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros. Claro, la enseñanza. ¿Y por qué es importante la enseñanza de la Constitución? A ver, Farid, pregúntale, ¿por qué tu papá tuvo que aprender dentro del examen de conocimientos el curso de educación cívica? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tuvo que aprender eso para postular a la policía y no es tan importante aprender la tabla periódica? No, Alberto, estás en otro lado. ¿Por qué crees? Por supuesto, pues, por supuesto. En toda comisaría no falta el Código Civil, el Código Penal, la Constitución Política, porque ¿cómo vas a ayudar a alguien a respetar sus derechos cuando tú ni siquiera sabes cuáles son tus derechos? ¿Cómo vas a exigir el cumplimiento de una ley cuando ni siquiera sabes de qué ley estamos hablando? ¿Me entiendes? Entonces, chicos, la Policía Nacional, claro, por eso, muy bien, Jorge Camilo, por eso es importante el conocimiento de la Constitución Política como postulante a cualquiera de ese tipo digamos, de carreras militares o policiales, ¿no? Entonces, a eso significa la formación, a ver, déjame ponerlo ahí, eso significa la formación militar. Y aquí, civil, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Claro, a nosotros, ¿correcto? A nosotros, los civiles, que, bueno, ustedes en este caso van a llevar de manera obligatoria también esto. Mira, yo soy de economía. Para los que no me conocen, soy profesor de economía y de educación cívica. Yo soy economista. Yo elegí la carrera de economía porque me gustaba mucho la matemática
y la matemática económica me apasionó más. Como una carrera en donde el 70% de la carrera es matemática, ¿qué crees que me enseñaron en los primeros ciclos? Ciencia política. Me enseñaron a reconocer la Constitución, los derechos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que un economista que tiene que manejar pues datos estadísticos, econométricos, ya estocásticos? No, Stephanie, porque cuando uno tiene que enfrentarse a la formación de una empresa, sí o no que tú tienes que saber los derechos de la empresa, las obligaciones del Estado, ¿me entiendes? ¿Y qué crees que nos enseñó el profesor ahí cuando yo estaba comenzando todo chiquillo? ¿Qué es lo primero que nos enseñó? La Constitución política. Entonces, por eso yo quiero que esto entre a sus cerebros. En todo tu proceso educativo tiene que estar presente la Constitución. No a nivel de un abogado, pues un abogado es diferente. El abogado pues tiene constituciones comentadas, constituciones comparadas, ¿me entiendes? Tiene otro tipo de interpretación de la Constitución. Nosotros como ciudadanos debemos tener el entendimiento. Profesor, la Constitución, entonces yo que nunca he leído nada en mi vida, creo que he leído un libro de Harry Potter nada más, ¿la podría entender con mi nivel académico? Claro, por supuesto, la señora que vende pollo, el jovencito mototaxista, cualquiera puede entender la Constitución con un mínimo de comprensión lectora. ¿Me dejo entender? Juan David dice, ¿cómo utiliza la Constitución un abogado? Cada vez que utiliza una demanda para defender un caso, ¿qué crees que coloca ahí como un anexo, como un medio auxiliar para la defensa de su demandado? Porque él está pues defendiendo al demandado de un demandante. ¿Qué crees que utiliza? Claro, ¿y qué? ¿Saca una copia de la Constitución? Juan David, piensa, a ver, imagínate, yo sé que eres muy pequeño tú, dime, ¿cómo crees? ¿Saca una fotocopia de la Constitución? ¿Pone un sticker de la Constitución? Vamos, clave C, utiliza poderes mentales tipo el Doctor Strange, así de esa manera utiliza el abogado la Constitución o coloca el número del artículo de donde se está vulnerando el derecho del ciudadano. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso, ¿no? Y más cosas que más adelante vamos a ver, como por ejemplo documentos internacionales de derechos. Muy bien, continuamos. ¿Qué nos dice el artículo 51? A ver, no te voy a activar el micro porque la verdad no sabes utilizar ese poder. A ver, el artículo 51 dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. La ley sobre... Norma legal es la ley, por si acaso, eso ya lo habíamos visto cuando vimos ordenamiento jurídico. La ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. En otras palabras, ¿habrá un orden de importancia o no? ¿Tú qué dices? ¿Hay un orden o no hay un orden? Claro. ¿Quién se acuerda en dónde estaba tipificado ese orden? Exacto. Todo estudiante de derecho sabe por cultura general la pirámide de Kelsen. La pirámide kelseniana, porque la pirámide kelseniana te indica qué norma jurídica es superior y quién es inferior. ¿Ok? Otro detalle adicional es que toda norma jurídica tiene que estar publicado. Toda norma jurídica tiene que estar publicada. ¿En qué diario se va a publicar?
A ver, ayúdame. ¿En qué diario se va a publicar? En el Diario El Peruano. A ver, voy a hacer una pregunta que sé que van a fallar. Sí, lo sé. En el Diario Peruano, ¿solo se publican leyes? ¿Sí o no? Ah, me dices que no. ¿Qué más se publican entonces? Claro, todo el conjunto de la pirámide de Kelsen. Quiere decir que si hoy salió una resolución suprema, estará pues la resolución suprema ahí. Si hoy salió pues una ordenanza de la municipalidad de San Juan del Lurigancho, ¿ya? También se encontrará en ese lugar. Entonces, excepto las normas de interés particular, ¿ah? ¿Por qué esas no? ¿Por qué esas no? Ah, claro, porque son casos personales, ¿correcto? Son casos particulares, o sea, ahí no va a estar el testamento de tu abuelo. Claro, no va a estar la demanda judicial que hizo mamá contra papá. ¿Me entiendes? Estamos. Exacto. Entonces, ¿me podrías decir cómo está estructurada la pirámide de Kelsen para poder recordar? Y eso es algo que siempre digo a mis alumnos que postulan a derecho. Esto guárdatelo. Guárdatelo porque te va a servir para tu exposición de la pirámide de Kelsen. Yo tengo acá la pirámide ya del Perú, o sea, acomodada a nuestro ordenamiento jurídico. Bien, vamos a empezar. La pirámide de Kelsen es un método estricto mediante el cual las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras, de acuerdo con el principio de jerarquía. ¿Estamos? De acuerdo con el principio de jerarquía. Ok, ahora, Hans Kelsen, ¿ya? Es un jurista, fue un jurista, filósofo, que determinó, mirando por acá, las importancias de las jerarquías. Entonces, profesor, usted me está diciendo que si en nuestro país, vamos a suponer, se hace una modificación de la Constitución, ¿saldrá en el peruano? Sí. Si se hace, pues, vamos a poner acá, una ordenanza, un decreto de urgencia, un decreto ley, una norma regional, ¿saldrá en el diario peruano impreso? Bueno, impreso no creo, a menos que hagas la solicitud. Pero sí va a estar ¿en dónde? ¿En dónde va a estar? En su página web, en el diario peruano virtual. Claro. Profesor, entonces también puede estar un decreto supremo, puede estar un decreto regional, puede estar un edicto, una resolución suprema, una resolución ministerial, sí. Los únicos que no van a salir en el peruano, ¿quiénes son? Vamos. En las normas de interés particular. ¿Hasta ahí estamos? ¿Está claro? Ya. Un ratito, voy a responder a su compañero esa pregunta que creo que muchos alumnitos se estarán haciendo. Espérate un segundo, por favor, para poder ampliar mi cuadro de chat. Gracias por mandar las preguntas a nivel a todos, ¿no? Yo no entiendo por qué, chicos, me pueden mandar ustedes una pregunta a mí privado si yo no te la voy a responder. O sea, ¿quieres que yo la vea nada más? Las preguntas que quieren que yo las responda se hacen a todos. Las preguntas que se hacen a mí privado son justamente a eso, mi privado, que yo no voy a mencionar.
Por eso se llama privado, ¿me entiendes? Bien, profe, ahora Castillo quiere hacer un referéndum para cambiar la Constitución. ¿El presidente es el que cambia o son las personas de la Asamblea? ¡Wow! Ahí necesitas urgente mi ayuda. 3 cosas nada más chiquitas, por favor, te voy a dar un minuto para responder eso, que creo que la gran mayoría de ustedes tiene esa duda. Mucho hay que diferenciar en el de querer y hacer. ¿Me entiendes? Una cosa es querer, otra cosa es hacer. Yo puedo querer, muchísimas cosas. Pero otra cosa es que se dé ese acto, esa acción. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que en el Congreso los congresistas no habrán querido N cosas y se les habrán cumplido? No. Entonces, cuando tú en el periódico, y eso lamentablemente, chicos, ustedes tienen que enseñarle a las personas que ignoran eso, dicen, en el Congreso salió la propuesta para hacer A, B, C, D. Y la persona dice, no es posible, Congreso, basura. Oye, pero un ratito, ahí dice propuesta. O sea, eso tiene 50-50. Puede que se haga y puede que no. ¿Me entiendes? Yo una vez vi en YouTube a un profesor de cívica diciendo cómo va a ser la nueva constitución, de qué se van a encargar los senadores, de qué se van a encargar los diputados. Y yo decía, ¿cómo puede hacer esa clase? Si eso es una iniciativa, tiene el 50% de que sí y que no, y el tiempo me dio la razón. Porque ha pasado más de 1 año y medio y ni siquiera existe esa idea concreta. Entonces, ese es punto 1. Punto 2. Las formas para crear la Constitución hoy te las voy a enseñar. Y una de las formas es el proceso de iniciativa de reforma constitucional. Para eso vamos a analizar el artículo 206 de la Constitución. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Y la última parte de tu duda decía, son las personas de la Asamblea. Existen 2 formas. Existe una Asamblea Constituyente y un Congreso Constituyente. Pero para que esto se dé, hay un proceso. Es como si Carlos Alberto Villegas un día llega a su casa y encuentra un pintor pintando su fachada. Y tú le dices, mamá, acá hay un pintor. ¿Qué? ¿Y quién es ese? No sé, se ha puesto a pintar. Señor, ¿quién le ha dicho algo? No, yo supuse que usted necesitaba pintar. Y después ya hablaremos cuánto le cobraré. Entonces tu cerebro explota. ¿Y qué cosa? Usted primero me tiene que decir para yo darle la orden. Ya, igual pasa ahí. No puedes hablar de un cambio constitucional si no has seguido los pasos primero. ¿Me dejo entender? Ni siquiera podríamos hablar de una asamblea constituyente, ya que ese es el proceso casi final de la creación de una constitución. Entonces, hoy vamos a ver ese proceso. Listo. Januari Diana me parece que ha estado tomando desayuno y me dice, ¿por qué las normas particulares no aparecen en el peruano? ¿Podrían responder a su compañera Januari para afirmar los conocimientos que ya tenemos? ¿Por qué las normas particulares no aparecen en el diario El Peruano? A ver, responde a tu compañera y así nos vamos ayudando todos. ¿Pero qué significa que sean particulares? Pues, ya mira, la vas a hacer perder más que ayudarla. Exacto. Mira, Luis, ¿qué tal soltura de esas palabras de Luis? Los casos personales no son relevantes para el país. O sea, en otras palabras, te acaba de decir que el contrato que tiene tu papá con la empresa en la que trabaja no me importa ni un pepino. ¿Me entiendes? Claro, a menos que yo reciba algo de platita ahí, ¿no? Puede ser. Ya, muy bien. Continuamos. Esta pregunta del año 88, mira qué bonita es, ¿no? Mira qué bonita es. Correcto. ¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál es la respuesta? Ahí está la Constitución. Muy bien. Y obvio, alumno que se respeta, alumno de cívica que se respeta, sabe el artículo 1 de la Constitución. Por favor, todos mis alumnos tienen que saber el artículo 1. El 1, el primero. ¿Qué dice el artículo 1? Vamos. Así vas a llegar a la universidad con tu pie levantado diciendo: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, o sea, de sus derechos, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bravo. ¿Puedes creer que he conocido alumnos que me dicen: profe, ¿y qué cosa es dignidad? ¿Dignidad es lo que le falta a mi amiga, profe? No. Dignidad es la capacidad para tener derechos. Implica capacidad de goce. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos decir que la dignidad es otra cosa, pero sin embargo muchos viven confundidos, ¿no? Dignidad es la capacidad de tener derechos. Muy bien, ya está la pregunta y ahora esa de acá pues es recontra fácil, por favor. Mira la papayita cómo te mira, mira la papayita cómo te mira. Es una papayita, ¿sabías, no? Ahí está, mira, se vacila contigo, se vacila. Ya está, correcto. Muy bien, ahora vamos a entrar a ver este rango de la pirámide de Kelsen, que tú has visto acá está. Eso mínimo tienes que saber. ¿Ok? Alison, Raquel, mínimo tienes que saber. O sea, estás ahí cocinando, ayudando a tu mamá. Mamá, ¿sabías que hay un rango constitucional, legal, de decretos, resoluciones y normas particulares? De esa manera. Es así, chicos, que, a ver, déjame entrar un ratito de internet. A ver, vamos a entrar un rato a internet juntos, a ver. Creo que se puede. ¿Qué te parece si damos un poquito de Cartoon Network para los más pequeñines? A ver, déjame abrir la página, ¿ya? Ahí está, Discovery Kids, ¿ya? ¿Listo? Ya, mira, estoy entrando a la página. Estoy entrando a la página. Siempre que hago esto, hasta los vaguitos entran a ver mi pantalla. Claro, esos que están tiktokeando ahorita, ¿ya? Y al toque comienzan a ver mi pantalla. ¿Qué? ¿Cartoon Network? ¿Qué? Y se encuentran con el peruano en mi pantalla. Ahí está, ¿no? Plancha quemada, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos lo que es el diario oficial del peruano. En mi época, cuando yo era estudiante universitario, Dios mío, tan viejo estoy, todavía se vendía el peruano físicamente en los kioscos más conocidos. ¿Por qué crees que ya no es factible la venta pública de ese diario? Y la respuesta es porque es demasiado claro, es demasiado que no es que nadie lo lee, es el volumen. Claro, tú estarías comprando una Biblia. Y ahora pues ya con la velocidad del internet, con la facilidad del internet, pues ya no necesitas absolutamente nada de eso, ¿no? Claro, recuerda que en mi época, yo cuando era universitario, bueno, te contaré, no existía el internet, no había internet. Claro, tú decías, oye, ¿qué es internet? ¿Qué? Es más, yo me acuerdo que apareció el intranet primero. Ya, mira, vas a entrar acá donde dice normas legales, aquí donde dice normas legales, y aquí están las normas legales del día lunes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y hay 8 dispositivos en edición extraordinaria. Wow. Ya, mira todas las normas de hoy lunes.
Mira, profe, pero se están publicando poco a poco, sí. ¿Y recién cuándo entrarán en vigencia esas normas? Habla. ¿Cuándo entrarán en vigencia esas normas? El día de mañana, correcto. ¿Y serán normas jurídicas de la pirámide de Kelsen? A ver, ¿tú qué dices? Aquí tienes resolución ministerial. ¿Qué nivel está la resolución ministerial? ¿1, 2, 3, 4 o 5? ¿Cómo que 3? ¿Cómo que 3? 4. Ay. Bien, otro. A ver, vamos a buscar otro. A ver, por acá, a ver, uno. Oye, solo puras resoluciones, nada más hay. A ver, ¿y la resolución suprema? ¿En qué nivel está? En nivel 4. Oye, mira, acaba de salir una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Me interesa porque esa es mi clase. Revocan acto de inscripción de renuncia efectuado por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas en el Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y restablecen condición de afiliado a la organización política Movimiento Regional Unidad Cívica de Lima. Caramba, si yo no leía esto, ni enterado. Ahora, pregunta, chicos. Entonces, el decreto supremo de disolución del Congreso, ¿tú crees que habrá salido acá, sí o no? El decreto de urgencia de los bonos habrá salido acá, ¿sí o no? El toque de queda también habría salido, por supuesto. Entonces ya entendemos cuál es el significado de este periódico. Regresamos a clase. Regresamos a clase. Apagamos el televisor, continuamos. La Constitución Política, también llamada Carta Magna, viene a ser la norma jurídica más importante de todas. Tiene 4 partes: el preámbulo, el saludo, la parte orgánica, la parte dogmática y el apéndice. La verdad que a nosotros no nos interesan los 4, solo nos importan estos 2. A ver, por favor, concéntrate. Tengo aquí la parte orgánica. ¿Aquí qué voy a encontrar? La organización del Estado. ¿Qué significa eso? Las formas del Estado, las formas de gobierno, la competencia de los poderes del Estado. Eso es lo que voy a encontrar ahí. Después, a ver, la parte dogmática. ¿Qué voy a encontrar en la parte dogmática? Los derechos, los deberes y las garantías que protegen dichos derechos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Bien, entonces ahí tengo las 2 partes más importantes. Una que me indica cómo está organizado el Estado y otra que me indica dónde están los derechos y deberes y las garantías que los protegen. ¿Ok? Bien, ya sabes, ¿no? Profe, un truquito, ya, bueno, no sé si te servirá, pero es una pequeña estrategia, ¿no? Orga, agarra las 2 sílabas ahí. Orga, organización del Estado. Puede ser que te sirva para recordar. ¿Y dogmática con qué letra empieza? Con D. La D de derechos. ¿Tú qué dices? ¿Podrá servirte? ¿Ya? Ya, listo. Ahí te lo dejo si es que requieres un poquito de memoria. ¿Ya? ¿Quedó? Organización del Estado, la estructura y el otro dogmática. Bien, te presento nuestra Constitución Política. Ahí te va. Esa es la Constitución. ¿Qué número de Constitución es? ¿Qué número de Constitución es? Bien. Te he mandado, igual se lo voy a hacer a la señorita y te le voy a mandar también. Te he mandado una imagen sobre lo que es la Constitución.
la historia de las constituciones. No sé si llegaron a... No sé si llegaste a verlo. ¿Sí? A ver. Ya, espérate, déjame abrir la imagen. Ahí está, ahí está. Bien, ahí está. ¿Ven? Bueno, no sé por qué lo abre así, pero bien. Ahí está la historia de las constituciones. Bueno, es muy difícil que te pregunten sobre la historia, pero yo creo que es bonito analizándolo con tu profesor de historia del Perú. O sea, haciendo un cruce de información. A ver, un cruce de información. ¿Cuántas constituciones tenemos? A ver, ayúdame aquí. ¿Cuántas constituciones tenemos? Ahora, te pregunto, ¿es bonito tener 12 constituciones? O sea, ¿eso refleja que tenemos alta productividad en constituciones? No, ¿verdad? Eso más bien refleja la poca estabilidad política de nuestro país. ¿Me entiendes? Hay muy poca estabilidad política. Incluso, o sea, presidente que llegó, presidente que le dio la gana poner sus propias reglas. Y cuando este sujeto se va a ir, porque en algún momento se va a tener que ir, vino otro y lo cambió. No, las reglas no son así. O sea, yo llego y pongo mis reglas. Por ejemplo, tenemos esta que no duró ni siquiera un mes. Tenemos esta otra, la de 1860, ¿ya? Que duró 59 años. La de Ramón Castilla. Y bueno, la actual, nuestra Constitución, ¿ya? La hizo el Congreso Constituyente Democrático. En este caso, en el gobierno de Fujimori, que después, cuando ya sabemos todo lo que pasó con Fujimori, retiran su firma. Quería que te percataras de esto. ¿Quién es el creador de la Constitución? Siempre vas a encontrar Congreso Constituyente, Asamblea General. Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente. Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente. A ver, ¿quedó? Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente. Entonces, uno de los dos. Ahora te voy a decir cuál es la diferencia. Pero un ratito déjame terminar acá. En el caso de la Constitución política, para que te acuerdes, ¿ya? Solamente es una pequeña mnemotecnia, para que te acuerdes. Nuestra Constitución es el 666. ¿Qué? Sí, así es la Constitución. Tiene 6 títulos, tiene 26 capítulos, y 206 artículos. Bueno, a nosotros nos interesa más los artículos, ¿ok? Listo. Entonces, nuestros 206, por lo menos unos 150 tenemos que leerlos. ¿Ya? A ver, si es que tienes buena memoria, ¿me podrías decir cuál es parte orgánica o parte dogmática, ya? A ver, juntos. La persona de la sociedad, ¿dogmática u orgánica? ¿Dogmática u orgánica? Dogmática. El Estado de la Nación, ¿dogmática u orgánica? Orgánica. Orgánica. La estructura del Estado, ¿dogmática o orgánica? No, pues no seas gracioso. Estructura orgánica. Las garantías constitucionales, que son la defensa de los derechos, habla. Dogmática. Y el último artículo, el artículo 206, el último, orgánica. ¿Cómo cambiar la Constitución? Bien, y con eso me despido. A ver, chicos.
mirando para acá. ¿Cómo se hace una reforma constitucional? Toda reforma constitucional debe ser aprobada, mirando por favor ahí, debe ser aprobada por el Congreso. Si el Congreso no quiere, lo siento, no hay forma de crear otra constitución. El Congreso es el que tiene que aprobar el deseo de cambiarla. Y hasta ahora hemos visto que el Congreso no quiere. Ahora, ¿con cuántos votos tiene que aprobar el Congreso? Con la mayoría absoluta, es decir, 66 votos a más. Pero no solamente con eso, sino también necesitas, aparte, después de un referéndum en donde 25 millones de ciudadanos tendrán que decir sí, quiero una constitución o no quiero una constitución. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿hay otra vía, una vía ciudadana? Claro, la vía ciudadana es que tienes que conseguirte 2.500.000 firmas que quieran cambiar la Constitución. Eso lo está buscando Perú Libre. Una vez que ya conseguiste la firma, se procede al referéndum, ¿ya?, en donde 25 millones de ciudadanos, incluyendo a tu mamá, a tu papá y tú, ya, si es que eres ciudadano, van a marcar si quiero una constitución o no quiero una constitución. Una vez que ya está ese referéndum, ya está listo, ya está aprobado ese referéndum, se procede ¿a qué? A la convocatoria de los que prepararán la Constitución. ¿Quiénes son los que van a preparar la Constitución? Usualmente es la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el Congreso? Porque ya tenemos un Congreso. La Asamblea Constituyente crea la Constitución y después se disuelve. ¿Qué significa? Que una vez que terminaron de crear la nueva Constitución, se disolverá ese grupo. O sea, trabajo acabado, grupo disuelto. En cambio, si esta idea hubiera sido al inicio del mandato de Pedro Castillo, o antes del mandato de Pedro Castillo, sería una Congreso Constituyente. Y un Congreso Constituyente, ¿qué crees? Crea la Constitución y se queda los 5 años para legislar. O sea, 2 por 1. Te hace la Constitución y se queda como Congreso. ¿Qué te parece? Obviamente que si estamos ya a 1 año prácticamente del gobierno de Castillo, no va a ser un Congreso Constituyente, porque ya hay un Congreso. Entonces, lo usual que se hace en estos casos es una asamblea. Y la asamblea, cuando crea la Constitución, una vez la publica en el peruano y al día siguiente entra en vigencia. ¿Me dejo entender? Hay una segunda forma para la Constitución política. Cambiarla. ¿Cómo tiene que hacer? El Congreso solito puede cambiarla. Profe, no entiendo. ¿El Congreso solito? Sí. El Congreso en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Bueno, creo que ya más adelante aprenderemos eso. Tranquilo, no te marees. Significa que en 2 reuniones al año obtiene 2/3 del número legal de congresistas, o sea, 87 votos a favor del cambio de un artículo. A favor del cambio de un artículo. Si lo obtienes 2 veces, ya no tienes por qué pedirle a los ciudadanos si sí quiero cambiar o no quiero cambiar. El propio Congreso aprueba la necesidad del cambio de la Constitución sin referéndum, pero ya lo sabes. Entonces, chicos, yo les hago una pregunta. La Constitución ha cambiado muchas veces. El 90% de estos cambios
habrán sido gracias a qué? Habrán sido gracias a este caso. Solamente un pequeñísimo porcentaje es los cambios hechos por referéndum, como el año 2018. La mayoría del Congreso ha cambiado la propia Constitución utilizando el mecanismo de 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Ok? Bien, chicos, ¿qué les pareció? ¿Sí? ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos. De verdad, les agradezco y nos estamos viendo con más temas la próxima semana. ¿Te parece? Excelente, gracias. Nos vemos. Hasta luego.